Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá nuevamente con una charla acerca del tema de este año que es el COVID. Eh, la idea es poder hacer un repaso, ¿sí?, de muchos temas que ya todo el mundo conoce, no se habla de otra cosa o no hablamos de otra cosa que no sea del coronavirus, pero hacer un pequeño repaso para ver sobre todo cómo uno piensa que vamos a seguir de acá en adelante. Les voy a compartir una pantalla. La idea sería que después de la charla, a los que la puedan tolerar, la puedan terminar, poder hacer por ahí un debate de preguntas o que ustedes tengan la oportunidad de poder hacer las preguntas que necesiten, ¿sí? Evacuar las dudas o alguna duda que tengan. Mi nombre es Mariana Walde, yo soy médica infectóloga, trabajo en el Hospital Regional de Mar del Plata, trabajo en la Clínica Colonia en mi práctica privada. Preparé una charla con un poco un repaso, como les decía, donde vamos a tratar de tocar rápidamente y de una manera práctica y sencilla aspectos de la epidemiología, la transmisión, el cuadro clínico, la forma de presentación, diagnóstico, mortalidad, datos de mortalidad, de tratamiento, de prevención, de vacunas y por supuesto lo que más nos importa a todos, que es cómo vamos a seguir con esto, porque esto llegó para quedarse por lo menos en lo inmediato, ¿sí? Como todos recordaremos, el 11 de marzo fue declarada la pandemia, ¿sí? La historia esta empezó a fines de diciembre en China y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara que esta infección viral provocada por este coronavirus especial, el nuevo SARS-CoV-2, eh, tomaba tal dimensión que se declara la pandemia. Cuando uno mira los números, este mapita del Johns Hopkins que todos conocemos, esto está actualizado hoy a la mañana. Estamos por arriba de los 40 millones de casos globales, ¿sí? Y la Argentina se ubica en el puesto número 5 en cuanto a la cantidad de casos por país o por región, ¿sí? Estamos en el puesto número 5. Cuando miramos la curva hacia la derecha, tenemos una curva de cómo fueron evolucionando estos casos. Vemos que si bien la curva ha perdido algo de pendiente, todavía seguimos en ascensos. Y cuando hablamos de los millones de muertos, estamos, ¿sí?, por arriba de 1.114.000 muertos a nivel mundial. Cuando miramos los números de la Argentina, es interesante seguirlos en esta página. Argentina está en el puesto número 5 en relación al total de casos. Estamos con casi 1 millón de casos, 979.000. Esto está actualizado al sábado a la noche. Hay que mirar los números de hoy. El fin de semana siempre las estadísticas bajan porque hay menos reporte. Estamos ubicados en el puesto número 16 en cuanto al total de casos por millón de habitantes, ¿sí?, con un poco más de 21.000 casos por cada millón de habitantes. Estamos ubicados en el puesto número 16 en cuanto a las muertes por millón de habitantes, con 580 muertos por millón de habitantes. Y lo que es llamativo, lo que es interesante y lo que dice muchas cosas de cómo está atravesando nuestro país la pandemia, es que estamos en el puesto 121 en cuanto a los test por millón de habitantes. En nuestro país se están haciendo aproximadamente 52.000 test y piquito, ¿sí?, por millón de habitantes. Entonces, esto nos va a llevar a la reflexión de muchas cosas que vamos a charlar un poquito más adelante. Como todos sabemos, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad viral producida por el nuevo coronavirus. Tiene un periodo de incubación que ya todos conocemos, que va de 1 a 14 días. Por eso es que el periodo de aislamiento de los pacientes que han tenido un contacto con un caso es de 14 días, porque tenemos hasta 14 días para desarrollar la enfermedad, aunque la gran mayoría de los pacientes la desarrollan próximos al día 7. Más allá del día 7 ya es más raro. Entre los días 5 y 7 desarrollan la enfermedad la mayoría de los pacientes. Como todos sabemos, la transmisión es a través de gotas y de contactos de superficies contaminadas con estas gotas, y tiene una tasa de letalidad baja que promedia el 3,47%. El problema no es la letalidad, el problema es la
contagiosidad, es decir, es tanta la cantidad afectada que esta baja tasa de letalidad significa muchos muertos, porque hay una gran cantidad de población afectada. El principal problema es que tiene este virus es la transmisión, es altamente transmisible, ¿sí? Se calcula que, está calculado que el rango de transmisión es entre 1.5 y 3.5. Esto quiere decir que hasta 3.5 personas próximas al caso seguramente van a ser contagiadas, y nosotros estamos viendo con la experiencia nuestra acá en la Argentina que esto se amplía bastante más. Tenemos hasta aproximadamente 10 casos alrededor de cada caso diagnosticado. Hablamos de la transmisión por gotas, ¿sí? La transmisión es persona a persona por estas gotas gruesas, no es transmisión aérea, sino por gota gruesa que cae antes de los 2 metros, ¿sí? Por eso es tan importante esta distancia de 2 metros, que ya todos sabemos que tenemos que mantener permanentemente en nuestra vida social y en nuestra vida laboral, y porque además estas gotas contaminadas que contienen el virus se depositan sobre las superficies, y esto contamina las superficies altamente tocadas, que es la otra gran vía de transmisión. Tenemos que recordar que los pacientes contagian, transmiten esta enfermedad durante 2 días, 48 horas, previo al inicio de síntomas. Entonces, estar con alguien y decir, no mantengo la distancia, no utilizo el barbijo porque esta persona con la que estuve estaba totalmente sana, esto es hoy. Mañana o pasado podemos desarrollar fiebre, y en estas 48 horas previas, ¿sí?, ya estábamos transmitiendo la enfermedad. Y también tenemos que recordar que esta enfermedad se transmite durante toda la evolución de la enfermedad, durante los primeros 10 días. Por eso el aislamiento del caso confirmado es de 10 días, que son los días en los cuales las personas que están padeciendo la enfermedad contagian, transmiten hacia la gente con la que tienen contacto. De la transmisión fecal-oral hay algún caso reportado, no es significativa, y lo mismo que la vertical perinatal, al principio era rotundamente un no, y ahora hay algún caso reportado en estudio, pero es baja la probabilidad de transmisión. Con respecto al cuadro clínico, esto se repite una y mil veces, el 80% de los pacientes van a tener una enfermedad leve a moderada, ¿sí? Incluso pueden ser neumonías leves o moderadas que no requieran de asistencia médica en internación. Sí requieren de una consulta, sí requieren de un seguimiento, pero no de internación. Un 14% va a tener una enfermedad grave y un 6% va a tener una enfermedad crítica, que son los pacientes que requieren de unidades de cuidados intensivos. Volvemos acá al punto donde el 6% es un porcentaje bajo, si uno lo quiere decir de alguna manera, pero el 6% de un montón de gente es un montón de gente enferma y que va a requerir de unidades de cuidados intensivos. Entonces el problema no está en la gravedad, el problema no está en la letalidad, el problema está en el volumen de gente involucrado, ¿sí? Porque el 6% de 10 es un número, el 6% de 100 es otro número, el 6% de 10.000 es otro número. Y esto es lo que marca la demanda, ¿sí?, al sistema sanitario, y por supuesto, en función de esto es la respuesta que el sistema sanitario tiene capacidad de dar, que no es claramente ilimitada. La mortalidad en los pacientes graves es alta, es una mortalidad hasta el 50%. La mortalidad, si uno toma la enfermedad globalmente, es una mortalidad baja. Ahora vamos a ver esto, pero los pacientes críticos tienen una alta mortalidad. 2 palabras de diagnóstico. Todos ahora, todos están a la búsqueda del hisopado, ¿sí? El hisopado nasofaringio con una técnica de PCR, sí, que es una técnica de detección de material genético del virus, es el gold estándar del diagnóstico. Hay muchas interpretaciones, no es un hisopado y punto, es un hisopado rodeado de un paciente que tiene un cuadro clínico rodeado de una situación epidemiológica, y todo eso interpretado por un médico, ¿sí? No es me hago el hisopado y chau, porque el hisopado puede significar muchas cosas. El resultado de ese hisopado hay que ver en qué contexto fue realizado, si el paciente tiene síntomas, no tiene síntomas, si el paciente fue un contacto estrecho o no lo fue, si el paciente está en un lugar de alta circulación o en un lugar de baja circulación viral. Todo esto uno interpreta cuando ve el resultado de un hisopado. Por eso el hisopado siempre tiene que ir acompañado de un counseling, de un consejo médico que sepa interpretar. Primero, para qué lo pido, y segundo, qué quiere decir el resultado.
es el gol estándar. Un hisopado nasofaringeo positivo en un paciente sintomático es confirmación del diagnóstico. Ahora estos hisopados pueden permanecer positivos durante mucho tiempo cuando el paciente ya tuvo su infección resuelta, ya resolvió el cuadro clínico, y esto que al principio se pensaba que significaba algo, hoy por hoy sabemos que en los enfermos leves y moderados, los hisopados que persisten positivos más allá del día 10, francamente por el momento carecen de una interpretación clínica relevante, ¿sí? Porque la PCR lo que detecta es material genético del virus, no detecta virus replicativo. Entonces, homologar a que PCR positiva es igual a contagio no es así. Por eso es tan importante poder interpretar el resultado de un hisopado nasofaringeo con un test de PCR. También se incorporaron ahora los métodos diagnósticos, la detección de antígenos, que son métodos bastante más rápidos, bastante más económicos, y que requieren un poquito menos de tecnología en cuanto a digamos, a la realización. Estos test de antígenos detectan también material genético, un antígeno especial del virus. El test de antígenos sobre todo tiene relevancia en los pacientes, otra vez más, sintomáticos. Es decir, tengo que tener síntomas para que este test realmente valga el resultado. En un paciente con síntomas que tiene un test de antígeno positivo, tenemos el diagnóstico confirmado. En un paciente que tiene síntomas claros de enfermedad por coronavirus y el test de antígenos da negativo, no lo descarta, ¿sí? Si yo sigo pensando que este paciente tiene una enfermedad por coronavirus, tengo que ir a hacer la PCR, por supuesto si necesito la confirmación, porque como todos sabemos ya se introdujo lo que es el diagnóstico por cuadro clínico, no todos los pacientes requieren ya de un hisopado para diagnóstico. Y por último, los test de anticuerpos, me quedó mal la diapo, dice anticuerpos, los test de anticuerpos, que son los test que se hacen para detectar inmunoglobulinas, IgM o IgG, de producción, ¿sí? Que el organismo produce como respuesta a contacto con el virus. Los test de anticuerpos hay una enorme variedad, diferentes marcas, con diferente sensibilidad, diferente especificidad, y también son difíciles de interpretar, ¿sí? Los test que son puros de IgM suelen tener bastantes falsos positivos, es decir, son test positivos que no se correlacionan ni con un cuadro clínico ni con un antecedente epidemiológico adecuado del paciente, con lo cual son falsos positivos. Y los test de IgG son interesantes para utilizar cuando uno hace estudios poblacionales, es decir, uno toma una población y dice, bueno, quiero ver de esta población cuántos tuvieron contacto con el virus. Entonces, en ese tamizaje, en ese estudio de tamizaje, tienen lugar los test de anticuerpos. Pero los test de anticuerpos no son diagnósticos para estudiar un caso en particular, ¿sí? Y además, como estos anticuerpos se desarrollan un poquito después de que yo ya tuve el cuadro clínico, uno no hace diagnóstico de enfermedad actual con anticuerpos, ¿sí? Siempre el diagnóstico con anticuerpos es de algo pasado. Con respecto a la mortalidad global, como les decía, es baja de un 5%, ¿sí? Acá tenemos la mortalidad que se asoció a Estados Unidos, Italia, España, China, Alemania. En estos momentos en Argentina la mortalidad global rodea el 2,6% aproximadamente. Cuando uno habla de mortalidad o de letalidad, recuerden que dijimos que los pacientes gravemente enfermos, que van a la terapia, tienen una mortalidad de hasta el 50%. Y cuando uno habla de mortalidad, siempre es un análisis duro, porque hay una cantidad de variables que tiene que ver con esto de la mortalidad, que si la mortalidad fue relacionada o no fue relacionada, ¿sí? Hay una cantidad de pacientes que ovitan y que no queda claro si estos óbitos, por eso ahora está indicado hisoparlos, los óbitos que no tienen causas claras, hay que hisoparlos para saber si tuvieron alguna relación con el COVID, porque siempre son datos bastante, digamos, difíciles de tenerlos al detalle. Pero la mortalidad en la Argentina no se diferencia de la mortalidad en la literatura, por lo menos en este momento. Todos sabemos, y se repitió hasta el cansancio, que la mortalidad varía de acuerdo al grupo etario y que por supuesto a los que peor les va con esto es a la gente mayor a partir de los 60 años. Vean ustedes cómo se va duplicando claramente la tasa de mortalidad de acuerdo al grupo etario, ¿sí? Por eso es tan importante tener en claro que los pacientes más vulnerables a esta enfermedad son los adultos mayores, ¿sí? El grupo al que hay que cuidar son los adultos mayores, porque es claramente el que peor les va.
Y uno compara en este gráfico, vemos cómo se compara la mortalidad de la gripe estacional, la gripe común, versus el COVID, y ven ustedes que la mortalidad del COVID es mucho mayor que la de la gripe estacional. Y acá entran en juego otras variables, porque cuando uno habla de mortalidad también tiene que ver, una cosa es hablar de tasas de mortalidad y otra cosa es hablar de pacientes fallecidos, porque esto tiene en relación otra vez más a cuánta gente es la afectada, ¿sí? Los porcentajes expresan en función de cuántos casos tenemos de los casos expuestos o que han padecido la enfermedad. Y esto depende de la transmisión de la enfermedad. Y el COVID se transmite mucho más fácil que la gripe estacional, ¿sí? La cantidad de afectados es, bueno, no hay ni que decirlo, enorme. Por supuesto que de la mano de la edad como factor de riesgo también van todas las condiciones preexistentes, ¿sí? La enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión, ¿sí? Pacientes oncológicos, todos este grupo de inmunocomprometidos son también los pacientes más vulnerables a esta enfermedad. La República Argentina cuenta con un reporte diario a través del Ministerio de Salud, donde cualquiera puede acceder a través de la página del Ministerio de Salud de Nación todos los días, donde nos actualizan con los datos acerca de los nuevos casos, la cantidad de fallecidos del día y cómo van nuestras tasas. Y después hay un reporte que me pareció interesante poner, porque son datos, digamos, que nos involucran directamente a nosotros, que es el informe de situación epidemiológica de la región sanitaria octava, ¿sí? Este es el último que salió el 13 de octubre, es el más actualizado que tenemos, donde podemos ubicar a General Pueyrredón, que hasta el momento, hasta la fecha de cierre de este boletín, llevaba 16.406 casos acumulados, con 590 fallecidos, 3.115 casos activos, y una tasa de incidencia acumulada cada 10.000 habitantes de 250, ¿sí? Pacientes. Lo interesante de esto es que un poco de cómo se van moviendo estas tasas a lo largo del tiempo se desprende en qué fase, ¿sí? Tiene que estar, en qué fase de aislamiento tiene que estar cada municipio. Particularmente acá estamos mirando lo que es de la zona sanitaria octava, ¿sí? Y de acuerdo a esto, uno puede clasificar los riesgos en bajo, medio o alto, de acuerdo a cómo van variando estos números por semana epidemiológica. General Pueyrredón todavía se mantiene en una fase 3 y la causa de esto es que la razón entre los casos nuevos de las últimas 2 semanas y las 2 semanas anteriores se mantiene en un 0,95. Entre 0,81 y 1,20 es un riesgo medio, con lo cual nos mantenemos estables, por lo menos. Si miramos en este gráfico, acá vemos cómo la General Pueyrredón se desprende de cómo va la evolutividad en cuanto a casos confirmados, acumulados, en cuanto a la zona sanitaria octava. Nos va un poco mejor a General Pueyrredón que al resto de la zona sanitaria. Grupo etario más afectado, estos son los datos locales nuestros. Fíjense ustedes que si bien les va peor al grupo de los adultos mayores, el grupo más afectado, por supuesto, es la población activa, es aquella que anda por la calle, ¿sí? Que es entre los 20 y los justamente 60 años, que es la población productiva activa, ¿sí? Que es la más afectada. Y este gráfico es interesante porque en este gráfico vemos cuántos de los test realizados, cuántos de cada test realizado, esto es lo que se llama el índice o porcentaje de positividad, cuántos dieron negativos y cuántos dieron positivos. Y si ustedes miran, en la medida que el tiempo fue pasando, estas dos columnas, los descartados que son los celestes y los confirmados que son los rosados, se han ido igualando. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir prácticamente que uno está pescando en una pecera o que está cazando en un zoológico. Es decir, cuando el índice de positividad es alto, y acá venimos en ascenso, quiere decir que yo estoy buscando con altas probabilidades de encontrar, y esto significa que me estoy perdiendo la oportunidad de encontrar casos y por lo tanto tomar acciones, aislamiento, búsqueda de contactos y demás, en un círculo más abierto, porque digamos, si yo voy a buscar al sintomático, seguramente me dé positivo, lo voy a encontrar porque ya está sintomático. La estrategia en esto es tratar de buscar a los pacientes que todavía no han desarrollado síntomas o tratar de buscar en determinados clústeres poblacionales a ver cómo estamos para saber cómo tenemos que seguir. Entonces, un índice de positividad tan alto
vuelvo a decir, es como pescar en una pecera o cazar en un zoológico. Tengo altas chances de encontrar pacientes, pero no estoy, digamos, haciendo una actividad de índole epidemiológico efectivo en cuanto a buscar más casos, aislarlos, buscar más contactos estrechos, ¿sí? Que es esto tanto que se discute en cuanto a las políticas de testeo, el testear más, ¿no? Bueno, se incorporó hace 3 semanas o 4 la definición de caso clínico epidemiológico, que esto también es importante e interesante que se sepa, que tiene que ver con que ya no hay que hisopar a todos los pacientes, ya hay una definición de cuadro clínico que permite hacer la denuncia de un caso positivo con la presencia de algunos signos o síntomas especiales, básicamente la pérdida de olfato o la pérdida de gusto, que es patognomónico de esta enfermedad. Entonces ya no hace falta hisopar a todos los pacientes. Lo mismo que cuando en un grupo familiar o en un grupo laboral, ¿sí? Tenemos un grupo laboral, me refiero que no respeta o que no mantiene las condiciones laborales adecuadas, o en un grupo familiar que se convierten en convivientes. Tenemos un caso positivo, todo el resto de las personas que desarrollen síntomas, no hace falta hisoparlos. Ya donde hay un caso positivo y todo el resto de las personas que conviven, por ejemplo, en una familia desarrollan síntomas, ya son casos positivos por nexo epidemiológico. Esto también permite que uno pueda, el recurso que se tiene en cuanto, por ejemplo, a los test de PCR, del hisopado nasofaringeo, sean vehiculizados hacia otras acciones de salud. Ya sabemos que esto se contagia, sabemos que se contagia mucho, sabemos que hay una alta circulación viral en Mar del Plata y sabemos que donde tenemos un caso positivo, los convivientes, por lo menos que desarrollan síntomas, van a tener coronavirus. No hay prácticamente otra opción. Entonces, bueno, esto es interesante también ver cómo hemos ido de a poco aumentando los diagnósticos clínicos epidemiológicos. Hay una cantidad enorme de pacientes que consultan a sus médicos de cabecera, ¿sí? Por presentar este tipo de signos o síntomas. Cada uno de estos casos debiera de ser formalmente notificado, porque si no también son casos que se pierden, ¿sí? Y esto también cuando uno piensa que cada caso diagnosticado de coronavirus no denunciado, me va achicando el N de pacientes denunciados y evaluados como tal, con lo cual después la mortalidad de los pacientes muertos van a impactar en ese un número de una manera negativa. Yo tengo que saber cuál es digamos, cuál es mi población afectada para poder hacer un análisis real, entre otras cosas, de la mortalidad. Si tenemos pocos casos estudiados, porque no se testea todo lo que uno debiera testear, si tenemos pocos casos diagnosticados y denunciados, porque no denunciamos todos los casos clínicos epidemiológicos como debiéramos de hacerlos, cuando, por ejemplo, analizamos un dato duro como la mortalidad, vamos a tener un N pequeño, mucho más pequeño de lo que realmente es para interpretar estos datos. Bueno, el plan operativo de preparación y respuesta de la República Argentina, fase de contención, que fue toda la primera fase de mitigación, ¿sí? Que es cuando ya estamos con una circulación viral. Es interesante que todavía en el boletín de la provincia de Buenos Aires, la Mar del Plata no aparece como sala, como lugar de circulación viral, ¿sí? Como está establecida, ¿sí? Pero bueno, nosotros creemos y estamos seguros que estamos ya en esta fase. La fase de mitigación cambia los objetivos y tiene que ver con, más que nada, tratar de apoyar y mantener una atención de calidad, porque en la fase de mitigación nos tenemos que dedicar prácticamente ya a los pacientes más graves. Bueno, todos sabemos cómo está el tema del recurso sanitario en la ciudad, cómo está, digamos, de demandada la asistencia médica a la ciudad, ya sea pública o privada, ¿sí? Eh, Tenemos que en esta fase vigilar el comportamiento epidemiológico del virus, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, de poder detectar estos clústeres poblacionales donde tenemos la mayor ocurrencia para tratar de bloquear esta transmisión hacia el resto de la población. Y tenemos que, por supuesto, hacer un monitoreo de las intervenciones, porque de este monitoreo se sacan conclusiones y de estas conclusiones se toman nuevas acciones en el terreno epidemiológico. 2 palabras de tratamiento. De tratamiento, ¿qué sabemos? Tenemos claro los primeros 4 puntos. Sabemos que en el tratamiento es fundamental el soporte de las funciones vitales, ¿sí? Sabemos que el pilar del tratamiento es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia quiere decir darle al paciente el aporte de oxígeno que necesita en la modalidad que lo requiera en ese momento. Hay pacientes que no requieren aporte, estamos hablando ya de pacientes internados, ¿no?
Hay pacientes que no requieren aporte de oxígeno, hay otros que pueden recibir el oxígeno a través de unas cánulas, hay otros que requieren un aporte especial a través de unas bolsas de reservorio, que se llama, hay otros que necesitan cánulas de alto flujo, y finalmente están los pacientes que necesitan ser ventilados. Pero el pilar del tratamiento es con oxígeno y con tratamiento antiinflamatorio en estos pacientes a través de los corticoides. Y por supuesto, evaluar en cada paciente la indicación de profilaxis o anticoagulación. Esto es lo que está demostrado con estudios científicos escritos blanco sobre negro. Esto quiere decir estudios aleatorizados, dobles ciegos, con alta calidad científica, que sirve y que ha cambiado el pronóstico de los pacientes. Después hay una enorme cantidad de propuestas terapéuticas, muchas conocidas, como es el plasma, como es el tema de las nebulizaciones con ibuprofeno, como es el tema de la ivermectina, como es el tema de los inmunomoduladores, drogas incluso para la hipertensión arterial, bueno, modelos de ventilación asistida diferentes a los habituales. Bueno, hay una cantidad enorme, un arsenal enorme de opciones terapéuticas que están en investigación. Esto lo revisé hoy a la mañana. En este momento en el mundo hay 3.611 estudios clínicos en marcha acerca de posibilidades terapéuticas para estos pacientes, de los cuales 44 se están desarrollando, además de en otros sitios, en nuestro país. Lo que es importante de esto, esta es la página donde uno puede consultar cuáles son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en el mundo por esta patología. Como les decía, 44 en Argentina, ¿sí? Lo que es importante tener en claro que esta es una enfermedad nueva, la ciencia va aprendiendo mientras esto está sucediendo, que hay un enorme interés científico y una enorme intención científica de encontrar un tratamiento que pueda mejorar la sobrevida de los pacientes graves, pero que todo esto tiene que hacerse dentro de un marco regulatorio donde, digamos, uno tenga en cuenta cuestiones de seguridad, cuestiones de eficacia, cuestiones éticas, es decir, probar opciones terapéuticas siempre tiene que hacerse dentro de un marco. Y este marco son los ensayos clínicos que le dan todo, digamos, la estructura para que uno pueda empezar a testear si un tratamiento mejora la sobrevida de estos pacientes como endpoint, digamos, como objetivo duro. ¿Sí? Entonces, bueno, hay alternativas terapéuticas muchas en investigación, y vuelvo a decir, lo que está demostrado hasta ahora que sirve es el soporte clínico adecuado, oxigenoterapia, corticoides, más menos, ¿sí? La anticoagulación de acuerdo al requerimiento de cada paciente en particular. Todos habrán escuchado de la hidroxicloroquina, de la colchicina, bueno, el remdesivir, que ahora salió el trabajo hace 2 días atrás. Es decir, hay muchas investigaciones en marcha, pero todavía no se ha publicado ningún estudio que demuestre, más allá de estas 4 cosas que hablamos, un cambio, digamos, significativamente adecuado, ¿sí? Estadísticamente significativo, en cuanto a la evolución de los pacientes. Vacunas, otro gran tema, ¿sí? En este momento, cuando uno habla de vacunas, primero hablamos traté de agrupar el desarrollo de vacunas en 6 grupos, ¿sí? Las que son a virus atenuados, las que son a virus completo, pero inactivado, ¿sí? Esto significa, virus atenuado es un virus que todavía persiste con alguna capacidad, ¿sí? Virus inactivado es a virus muerto, ¿sí? Vacunas basadas en vectores virales, acá está la famosa vacuna de Oxford, vacunas en base a proporciones de material genético, ARN o ADN, vacunas de subunidades virales, toman determinadas partículas del virus y las utilizan para ver de generar respuesta inmunológica, y vacunas de partículas. Esto es muy difícil de explicar cuando uno no tiene una base biológica para entender esto, pero esto es para que también se entienda la complejidad del desarrollo de vacunas. El desarrollo de vacunas, una vacuna, olvidémonos del COVID, el tiempo estimado de desarrollo de una vacuna para una determinada enfermedad es de unos 10 años, o sea, 10 años de investigación para poder desarrollar una vacuna. Habitualmente es esto lo que se tarda. En algunas ocasiones especiales, ¿sí? Se ha tardado un promedio de 3 a 4 años. En este momento hay una enorme
cantidad de empresas que están desarrollando y de investigadores que están desarrollando líneas en función de encontrar una vacuna que sea rápidamente efectiva, segura, que se pueda producir en cantidad, que se pueda, digamos, que requieran lo posible de una única dosis, porque estamos hablando de millones y millones y millones de dosis que se van a necesitar. Bueno, es una carrera, una carrera científica en busca de esto, ¿sí? Si uno revisa esta página, que es la página de la Organización Mundial de la Salud, puede encontrar que acá podemos encontrar las novedades en cuanto al desarrollo al día de las vacunas. Fíjense que este reporte es del 15 de octubre de este año, de hace solo unos días, y en los cuales tenemos 42 vacunas que están ya en la fase clínica de investigación. Ustedes recuerden que las fases de investigación para que un producto llegue a ser aplicado en los humanos lleva toda una secuencia, ¿sí?, de fases de investigación, todas que están reguladas buscando no solamente la efectividad, como decimos, sino también la seguridad del paciente. En este momento tenemos 42 vacunas que están ya en fase clínica de investigación. Acá yo les puse, por si a alguno le interesaba leer, en qué consta cada fase de investigación, cómo hacemos para llegar a fase 3, ¿sí?, que son, en este momento, de estas 42 vacunas que están en evaluación clínica, 10 ya están en fase 3. En fase 3 quiere decir que están a un paso de la aprobación, están siendo probadas en un número importante de pacientes que son reclutados, esa es la palabra que se utiliza, para participar de estos protocolos de investigación, ¿sí? Entonces, 156 vacunas tenemos en evaluación preclínica, 42 ya están en fase clínica, y de esas, las más avanzadas, que son la fase 3, tenemos 10 vacunas, pero todavía falta. Esto es un gráfico que muestra lo mismo que les mostraba recién en cuanto a cómo está planificada digamos, el desarrollo, ¿sí?, de la política de vacunas, qué es lo que está ongoing, qué se está haciendo, qué es lo que se completó, cuántos tuvieron que ser suspendidos o cuántos tuvieron que ser descartadas. Como verán, sigue muy alta todavía la columna sobre la izquierda. En cuanto a la prevención, medidas generales, todo el mundo está harto de escuchar esto. Lavado de manos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Cómo? Con jabón y agua y jabón, lo más saludable, lo más económico, ¿sí?, lo más efectivo. Si no está disponible el agua y el jabón, utilizamos soluciones alcohólicas. Alcohol en gel. Recordemos que cada 3 o 4 lavados con alcohol en gel hay que ir a lavarse las manos con agua y jabón, si no se hace todo un pastoche en las manos. Y si no, la solución de alcohol al 70, que es de secado mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, mucho usar alcohol al 70 también reseca la piel, puede provocar excoriaciones. Entonces, siempre que pueda, me voy a lavar las manos con agua y con jabón. Recordemos que las manos con agua y con jabón, las manos con alcohol en gel o las manos con alcohol 70, siempre tiene que ser el fregado de toda la superficie de las manos. Las palmas, el dorso, cada uno de los dedos, las puntas, ¿sí? Todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses. El uso de tapabocas, obligatorio, todo el tiempo, ¿sí? Una cosa es el tapaboca, otra cosa es el barbijo. De acuerdo a la actividad que hago, tengo que usar o tapaboca o barbijo, porque el material es diferente, porque el filtrado es diferente. El tapabocas de uso universal. Cuando voy en la calle, cuando entro a un negocio, cuando me estoy trabajando, cuando me reúno por alguna circunstancia particular con alguien, siempre el tapaboca puesto. Un tapaboca que quede bien ocluido, ¿sí? La nariz adentro. Estos tapabocas tipo balcón, que van con la nariz afuera, no sirven para nada, ¿sí? Tiene que ser un tapaboca que quede bien ocluido, ¿sí? Que tome del puente medio de la nariz hacia abajo de la pera, todo bien ocluido justo a la cara, ¿sí? Porque esos tapabocas que quedan así sueltos, vuelvo a decir que no sirven para nada. Tiene que ser una tela, estamos entrando en la época de calor, una tela liviana, lo posible 2 o 3 capas, que sea lavable, ¿sí? Tela de algodón, que uno pueda lavar 2 o 3 y los voy lavando todos los días y los voy cambiando. Por supuesto que es de uso único y personal, y por supuesto que lo tengo que tener puesto todo el tiempo, ¿sí? Me he encontrado con situaciones así como muy extrañas de gente que trabaja en un mismo ambiente 8 horas y que en algún momento alguien decidió que, como estaban quietos cada cual en su puesto de trabajo, se retiraban el tapaboca. Y uno tiene que entender para qué usamos el tapaboca. El tapaboca lo usamos para evitar
básicamente, si yo tengo algo, contaminar las superficies que tengo delante, la computadora, el escritorio, el teléfono y todo lo que esté utilizando. Y por otro lado, si bien no tiene un filtro médico, como un barbijo quirúrgico, me previene a mí, ¿sí?, de la gota gruesa de algunos de mis compañeros laborales, por ejemplo, que puede estar presintomático y ya exhalando con virus. Entonces es una barrera de protección altamente efectiva. Higiene respiratoria, dicho 1000 veces, toser con el codo, lavarnos las manos frecuentemente, para estornudar lo mismo, ¿sí? Distanciamiento social, fundamental, los 2 metros, tenemos que incorporar los 2 metros a nuestra vida, evitar las actividades masivas, evitar las reuniones de trabajo que no se puedan, que digamos que sean evitables y que uno pueda hacer. El cibertrabajo explotó este año y tenemos que seguir utilizándolo. Las reuniones familiares es muy difícil porque llevamos meses y meses sin ver a nadie, pero esto hay que entender que cada reunión familiar, por lo menos entender el riesgo al cual yo estoy sometiendo, sobre todo si es gente mayor, si estos adultos mayores que son los más vulnerables. Vienen las fiestas ahora, viene el verano, viene digamos, es complicado, pero tenemos que entender, por lo menos, aceptar y hacernos cargo del riesgo que tomamos cuando uno se reúne con alguien, ¿sí? Por supuesto, no tocarse la cara, porque siempre la adquisición de este virus es a través de que uno se respira, ¿sí?, estas gotas, o a través de que uno se contamina la boca, o la nariz, o los ojos, que son las 3 mucosas, con estas manitos contaminadas por haber tocado a alguien, algún teclado, algún picaporte, algún botón, el ascensor, o cualquier objeto altamente, las llaves, el celular, objeto muy sucio, y no haberse lavado las manos antes de tocarnos la cara, así nos inoculamos el virus. Ambientes ventilados, el secreto está en los ambientes abiertos, con una capacidad máxima que sea respetada, y sobre todo siempre tener una ventana, una puerta abierta, ventilación para que el aire circule. Estoy diciendo ambientes ventilados naturalmente, no estoy diciendo equipos de aire acondicionado porque ese es otro tema, sí ventilación natural. Por supuesto, desinfección de objetos y superficie con frecuencia. No vale pulverizar y nada más. Esto, el pulverizado y nada más no sirve para nada, porque esto tiene que ser una limpieza por fregado. Es pulverizado y después pasar una toalla descartable o un pañuelo descartable. Es una limpieza por fregado. Y más efectivo es si yo lo que pulverizo es esta toalla descartable o este papel tisú descartable y después con eso limpio, ¿sí?, para los objetos altamente tocados. No contacto físico, no darse la mano, no abrazarse, ¿sí? Situación muy difícil, idiosincráticamente somos latinos, cuesta mucho esto del distanciamiento social, pero hay que acostumbrarse a esta nueva realidad, por lo menos hasta que tengamos la vacuna. Por supuesto, no compartir el mate, utensilios, vasos y demás, o sea, cada cual tiene que andar con su pequeño set de cosas que utilizan en su trabajo individual. Por supuesto que no hay que transitar enfermo, ¿sí? Durante muchos años, toda la vida, uno con algún pequeño dolor de garganta o una febrícula o demás iba a trabajar lo mismo. Este año tenemos que entender que con síntomas no hay que ir a trabajar porque estamos poniendo en riesgo a todos nuestros compañeros laborales. No automedicarse, este año toca la consulta por cada síntoma que tenga. Hay diversas maneras de acceder a la consulta, desde el 107, el 147, las guardias de todas las clínicas e instituciones que están preparadas, los servicios de medicina, hay un montón de servicios de medicina por teléfono de las diferentes obras sociales o prepagas. Y por supuesto estar siempre alerta, ¿sí? Maximizar ese alerta que tenemos que tener en cuanto a la aparición de síntomas. El personal sanitario, nosotros utilizamos los famosos equipos de protección personal, que no vienen al caso acá para ustedes, y a nivel social es muy importante entender para qué aislamos a los casos, que es por esto que yo hoy expliqué, que estos casos transmiten, contagian la enfermedad, ese es el objetivo del aislamiento, tratar de que no sigan contagiando gente. ¿Para qué hacemos la cuarentena y el aislamiento de los contactos estrechos de los casos? Es porque, como expliqué hoy, como uno puede transmitir 48 horas antes de empezar con los síntomas, si yo fui contacto estrecho de alguien, estoy incubando la enfermedad y voy a desarrollar los síntomas mañana, ya hoy y ayer contagié, ¿sí?, a toda la gente con la que pude estar en contacto sin las medidas adecuadas.
Suspender actividades no esenciales, licenciamiento laboral de los que tienen factores de riesgo importantes y, por supuesto, restricción de movimientos, tratar de no dejar de hacer lo que sea imprescindible, pero tratar de dejar de hacer las cosas que son prescindibles. En ámbitos laborales, más de lo mismo. Señalización, ¿sí? Ya a cualquier lado que va está marcado cómo hacer la cola, a qué distancia mantenerse del mostrador, cuántas personas pueden ingresar a un determinado ambiente o no, el lavado de manos y tener fácil, ¿sí? Tener a la vista elementos para el lavado de manos, la higiene respiratoria, la de superficies, la ventilación, todo lo que pueda hacerse con teletrabajo mejor, el distanciamiento, ¿sí? Esto del distanciamiento hay que mirarlo desde por ejemplo, en una oficina, cómo pongo los escritorios, ¿sí? Cómo es la circulación adentro de esa oficina. Por supuesto, no concurrir con síntomas. Hay mucha gente afectada desde el punto de vista de la salud mental, con cuadros, digamos, o de estrés, o de ansiedad, o depresivos por esta situación. Bueno, también tener en cuenta esto. Y por supuesto, siempre que haya una duda, buscar alguna autoridad sanitaria que nos pueda ayudar o solucionar estas preguntas o estas dudas que podemos tener. Con respecto al uso de la lavandina, nada, un comentario que se usa de uso, digamos, se usa a la dilución doméstica, como la emplearíamos en nuestra casa, no hace falta más lavandina. La única ventaja que tiene este virus es que este virus lo limpiamos fácilmente con agua con detergente, con lavandina o con alcohol, ¿sí? Es decir, con uno de estos tres elementos nosotros podemos limpiar, pero siempre la limpieza tiene que ser por fregado. Y esto estamos hablando, por supuesto, de todo lo que son las superficies altamente tocadas. Y lo más interesante de todo es cómo seguimos, porque llevamos así desde marzo, estamos a mediados, casi transitando la última semana de octubre. ¿Cómo seguimos? Porque esto va a haber que seguir, esto viene para largo, hasta que no tengamos vacuna, va a haber que adaptarse a la nueva normalidad, va a haber que aprender a vivir, va a haber que aprender a convivir con el virus, y todos vamos a tener que tener en cuenta cómo nos adaptamos en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito social y en nuestro ámbito laboral a convivir con esto. ¿Cuáles son los ejes? Los ejes son los de siempre. La higiene de manos, tapaboca o barbijo, distanciamiento social siempre. Tener esta idea del distanciamiento social como un chip en la cabecita, siempre a 2 metros del otro. Las actividades que vayamos a realizar que sean siempre al aire libre, la ventilación de los ambientes y respetar sobre todo las capacidades máximas. Y recordar siempre que tanto los asintomáticos como en las 48 horas previas al desarrollo de síntomas, los que van a tener síntomas transmiten. De los asintomáticos no dije nada hoy, pero los asintomáticos es un grupo de pacientes eh, que juegan un rol importante en la transmisión porque justamente son pacientes que nunca van a desarrollar síntomas a pesar de padecer la infección por coronavirus. Entonces estos pacientes asintomáticos, a menos que uno los busque con campañas de testeo, no los vemos. Y como no los vemos, ¿sí? Son pacientes que son diseminadores de la infección. ¿Cómo me defiendo yo de estos pacientes? Con el barbijo, con la distancia y con el lavado de manos, ¿sí? No hay por el momento otras cosas para hacer. Esta gráfica es clara, fíjense ustedes la probabilidad de contagio en los pacientes donde ninguno de los dos tiene barbijo, ¿sí? Es muy alta la posibilidad de contagio si yo estoy con un sintomático. Si el sintomático no tiene barbijo y yo tengo puesto barbijo, la probabilidad de contagio es alta. Si el sintomático ya tiene puesto un barbijo y el que está expuesto no, la probabilidad es media, porque mucho ataja el barbijo de esto, ¿sí? Si los dos tenemos puestos barbijos, la probabilidad es baja. Si le agregamos los 2 metros de distancia, es muy baja. Y por supuesto, si nos quedamos en casa, cuanto menos nos exponemos, menos probabilidad tenemos de contagiarnos. Esta es una tabla muy interesante, ¿sí? Que salió publicada ahora en el British, ahora el 25 de agosto, y donde muestra, de acuerdo fíjense ustedes, de acuerdo a cómo están ocupados los lugares, ¿sí? Si tienen baja ocupación o alta ocupación, ¿sí? Cómo es, y de acuerdo a las actividades, ¿sí? Hablando del silencio, hablando, o sea, silencio, hablando o cantando, ¿sí? Básicamente, o gritando, cómo es la posibilidad de contagio. Y fíjense ustedes que
siempre esto del verde al amarillo al rojo. ¿Les va mejor a quiénes? A los que realizan actividades afuera, ¿sí? O en lugares bien ventilados. Si están adentro, pero están bien ventilados, y les va peor a los que están pobremente ventilados, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo también entra en juego que haya una alta ocupación del lugar, ¿sí? Cuanta más gente concentrada hay, y si a eso le sumamos una pobre ventilación, peor va con todas las actividades. Teniendo en cuenta, ¿sí? Si el contacto es durante un tiempo corto, si el contacto es durante un tiempo prolongado, si estamos usando algún cobertor, ¿sí? Para la cara, básicamente si estamos usando el tapaboca, ¿sí? O si no lo estamos usando, ¿sí? Entonces, el peor de los escenarios es no usarlo, estar mucho tiempo y en lugares pobremente ventilados o hacinados. Y el mejor de los escenarios es usarlo corto tiempo. Bueno, no vamos a usar no vamos a poner el silencio, pero por lo menos hablando y en lugares al aire libre o bien ventilados. Esto es lo que uno tiene que introducir. Cada actividad que uno planifica para los próximos meses, tenemos que estar pensando cuál es la mejor estrategia para poder plantear esta actividad. Esta es una escala que salió, que todo el mundo la debe conocer también, de la Asociación Médica de Texas, donde hicieron una escala del 1 al 10, qué tan riesgosos era una serie de actividades, ¿no? Entonces, el takeaway, ¿sí? Es de bajo riesgo, ir a la estación de servicio bajo riesgo, jugar al tenis es una actividad en solitario y al aire libre, bajo riesgo, ir de campamento, acá me permito discernir un poco en función de si yo me voy en una carpa con mis convivientes, tengo el mismo riesgo que en casa. Si yo me voy a una carpa con gente con la cual no convivo, esto hay que explorarlo un poco más. De riesgo moderado, hacer las compras, salir a caminar o de correr, a correr o de paseo en bicicleta, jugar al golf, ¿sí? Todas actividades al aire libre, ¿sí? Las actividades que tienen un riesgo un poco más moderado, ya es comer. ¿Por qué es importante el tema de comer? Comer implica que yo me quito el barbijo. O sea, el comer no es solamente el lugar donde yo voy a estar, sino que me quito el barbijo. Entonces, comer es un momento, comer o tomar algo, es un momento de alta exposición. Me quité la única barrera de protección que tenemos, ¿sí? Después de riesgo moderado, ya cenar en la casa de otra persona, ¿sí? Acá otra vez entra en evaluación. ¿A qué distancia me voy a sentar? ¿Me voy a quitar el barbijo? ¿Cuántos vamos a hacer? ¿En qué espacio? ¿En qué volumen de aire va a estar ventilado? ¿Lo vamos a hacer afuera? Todo esto tiene que uno pensarlo, ¿sí? Las compras en los centros comerciales, vieron ustedes que, por ejemplo, algunos protocolos contemplan el hecho de que la circulación sea en un solo sentido en los centros comerciales, la escuela de los chicos, ¿sí? Por supuesto, de riesgo moderado también está la visita a familiares adultos mayores o amigos. Yo los adultos mayores los pondría de alto riesgo, sobre todo porque es de alto riesgo para los adultos mayores. Y después otras actividades de mayor riesgo, comer adentro de un restaurante, ¿sí? Sobre todo cuando estas mesitas, bueno, esto ya los protocolos no lo permiten, esas mesitas una al lado de la otra y todo el mundo sin barbijo, y con una actividad, el comer, además, es una actividad que vehiculiza muchas secreciones respiratorias, que nosotros no nos damos cuenta, pero que permanentemente salen de la boca en el acto de comer. Asistir a bodas o a funerales, ¿sí? Situaciones donde además la gente está aglomerada, donde además la gente se abraza, el contacto físico es muy fácil, ¿sí? En una boda o en un funeral. Bueno, y los viajes en avión, acá hay toda una cuestión con el tema de la circulación del aire y demás, que esto hay que mirarlo más en profundidad. Y después actividades que tengan que ver con el contacto. Las actividades deportivas de grupo y de contacto también tienen alta chance de que si tenemos un COVID, el resto se contagie. Y ni hablar de lo que es abrazar o saludar con un apretón de manos a alguien, este contacto físico también es de alto riesgo. Y después, lo de más alto riesgo, ¿sí? Ir a un gimnasio, ir al cine o al teatro, a que son ambientes cerrados, ¿sí? A actividades masivas, como pueden ser conciertos o estadios, ¿sí? El tema, Estados Unidos tiene un problema serio con el tema de la asistencia a servicios religiosos.
situación, todo esto es el cóctel ideal para una buena transmisión. Entonces, ¿cuáles serían los ejes? Los ejes son siempre los mismos, los que venimos diciendo desde marzo, ¿sí? Aplicados a cada uno de nosotros. Primero fue en nuestro lugar laboral, en la familia, con los adultos mayores, y hoy por hoy es en la vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver? Con el uso de protección personal, barbijo, tapaboca, todo el tiempo. El tema de la distancia, los 2 metros, ¿sí? Es importantísimo introducir este concepto para cada cosa que hagamos. Y el tiempo. A menos tiempo, menos probabilidad de contagio. A más tiempo, más probabilidad de contagio. Cuando tenemos situaciones, sobre todo laborales, por ejemplo, una oficina, donde hubo un caso, trabajan 4 personas, estas personas están distribuidas con escritorios cada 2 metros, hasta acá vamos bien, pero estas personas estuvieron sin barbijo, se convierten en convivientes, es como si fuera la familia con la cual uno convive, ¿sí? Entonces, se convierten en contactos estrechos de riesgo, ¿sí? Entonces, siempre son las 3 cosas que tenemos que respetar. El tiempo, que tiene que ser breve, la distancia y la protección personal. Si yo voy a tener un tiempo prolongado que compartir laboralmente con alguien, tengo que respetar sí o sí la distancia y la protección personal. Y esto lo agregué recién 5 minutos antes de empezar, porque me llegó hace un ratito. ¿Qué le pasó a Europa? Europa estuvo horrible, mejoró y ahora estamos otra vez mal. Estas son las nuevas medidas restrictivas de Europa. Francia, toque de queda en París y otras 8 ciudades entre las 21 y las 6 de la mañana por 4 semanas. España, Madrid declarado en estado de emergencia 15 días. Cierre de restaurantes y centros nocturnos. Reino Unido, prohibición de reuniones con más de 6 personas. Cierre de centros nocturnos. Italia, cubrebocas obligatorias. Multas de hasta 1.000 euros por la no utilización del cubreboca. Prohibición de espectadores en eventos deportivos, prohibición de reuniones privadas. Alemania, toque de queda, cierre de bares y restaurantes, limitación de reuniones privadas. Volvieron al punto cero, volvieron a febrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única herramienta con la que contamos en este momento para tratar de, cuando uno habla de evitar la transmisión, tiene que ver con que esta transmisión, por supuesto, que no se va a poder evitar al 100%, porque si no, no estaríamos en una pandemia. Pero sí tiene que ver con tratar de evitar la transmisión innecesaria. Es decir, tratar de evitar la transmisión, primero a la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Segundo, evitar la transmisión a la segunda población vulnerable, que son todos los inmunocomprometidos, que es toda la gente a la que le va a ir mal. Y tercero, evitar la transmisión, una transmisión, digamos, acelerada o una transmisión altamente efectiva que haga que haya una cantidad enorme de gente afectada, que sí o sí se va a traducir en una cantidad enorme, ¿sí? Ese 5%, 6% que va a requerir de cuidado crítico va a ser enorme si tenemos una cantidad enorme de gente afectada. Y uno lo que tiene que pensar es qué respuesta sanitaria tenemos preparada para darle a ese sector crítico de gente enferma. Por eso es tan importante trabajar en tratar de que esta transmisión sea lo menos efectiva posible. ¿Va a ocurrir? Sí. ¿Vamos a poder frenar esto? No. ¿Vamos a evitar que esto nos atraviese como nos está atravesando? No. Pero sí podemos de alguna manera hacer acciones que tengan que ver con ir regulando la velocidad para que el sistema sanitario pueda ir dando respuesta a los pacientes que enferman gravemente de esta enfermedad. Para mí hay 2 palabras que cierran un poco en cuanto a qué tenemos que ver nosotros. Cuando hablo de nosotros hablo como cada ser individual y como sociedad, ¿sí? Yo me corro del lugar digamos, de agente sanitario. Me pongo en el lugar de individuo, ¿sí? Que convivo con mi familia, que desarrollo una actividad laboral cualquiera sea. Tengo que tener responsabilidad conmigo y responsabilidad con los que me rodean. Y los que me rodean son mi familia, sobre todo los vulnerables, ¿sí? Mis compañeros de trabajo, sobre todo los vulnerables. En muchos lados ya la gente, incluso con antecedentes médicos, empezó a trabajar, porque bueno, pasó un montón de tiempo, ¿sí? Y hay mucha gente que no tiene otra alternativa más que estar trabajando, a pesar de tener factores de riesgo y demás. Entonces, la responsabilidad individual se traduce en una responsabilidad colectiva y social
para tratar de ir, digamos, de alguna manera controlando la transmisión, como para que decíamos recién, el sistema sanitario pueda dar una respuesta. Y por otro lado, el respeto. Hoy por hoy, eh, parte de una muestra de respeto hacia el otro tiene que ver con mantener la distancia, con utilizar el barbijo, es decir, con moverse con las 2 o 3 conductas que hoy por hoy son las que necesitamos tener cada uno de nosotros en el ámbito social. Es decir, yo considero, particularmente yo y me hago cargo de esto, una falta de respeto ir a algún lugar y que alguien se quite el barbijo, porque es una falta de respeto hacia la salud de él primero y hacia mi salud la segunda. Entonces, aceptar que en este momento nos toca manejarnos de, de esta manera, por respeto a uno, por respeto al resto, por responsabilidad con la salud de uno y con responsabilidad para y hacia la salud del resto. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Quería hacer una consulta. Hay varias, pero por lo menos voy a decirle una. Cuando usted dice que solamente la pérdida del olfato o del gusto es una alarma, digamos, ¿eso tiene que estar acompañado con fiebre o puede no existir fiebre? No, en la nueva definición de caso, para uno poder denunciar y hacer el diagnóstico de un caso, la existencia de pérdida de gusto o pérdida de olfato aisladas, sin fiebre, sin nada, ya es diagnóstico clínico de enfermedad por coronavirus, ¿sí? En la mayoría de los pacientes, la pérdida de gusto y olfato se produce después que ya la enfermedad empezó con algo de febrícula, un poco de tos, y después se agrega la pérdida del olfato y del gusto. Pero hay un grupo de pacientes que como única manifestación y de inicio súbito tienen la pérdida de olfato y de gusto. Y esto ya es patognomónico de esta enfermedad. Es decir, aquel paciente que se presenta en una guardia y dice, vengo a consultar porque me di cuenta que de repente dejé de sentir los olores y dejé de sentir el sabor de todo, ese paciente tiene una enfermedad por coronavirus, ¿sí? No, no hay ninguna duda y se denuncia como tal, ni siquiera hay que hisoparlo. Está bien, gracias. Le hago otra consulta, salvo que me interrumpa alguno de mis colegas. Cuando hablamos de ventilación, vamos a hablar de ventilación en una casa, pues también puede ser un estudio contable, Sí. pero me estaba pensando en casa. Uno se levanta y abre las ventanas, se sube las persianas y abre las ventanas. Por una hora y media, 2 horas. O tiene que estar la ventana abierta continuamente para No, que haya aire. son escenarios diferentes. En una casa donde hay un grupo de convivientes, una ventilación de una hora y pico, una vez por día o 2 veces por día es suficiente. Porque además se considera que los convivientes, en el caso de haber un caso positivo en esa familia, cumplen por definición la definición ya de contacto estrecho. Lo que es interesante, que no es lo mismo, es por ejemplo en un estudio contable, que es el lugar donde ustedes trabajan, o en un consultorio como trabajo yo. Ahí la ventilación, la famosa endija de la ventana, tiene que estar todo el tiempo porque la gente circula, ¿sí? Recibimos Sí, diferentes personas con las cuales no convivimos, entonces tenemos que adaptar incluso la atención a que sea en un ambiente ventilado de circulación de aire permanente. Y además otra cosa que no dije que es importante es tratar de que las visitas sean lo más breves posibles. Todo lo que se pueda arreglar por teléfono o a través de internet o lo que sea, tratar de evitar la concurrencia, ¿sí?, de la gente a sitios cerrados o tratar de evitar las entrevistas prolongadas. Y siempre ahí sí con una ventana abierta, ¿sí?, con una circulación de aire permanente. está bien. Cuando recién dijo endija, es decir, si no hay ningún cliente, no es necesario tener totalmente la ventana abierta, digamos. No, 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 tampoco hace falta, ahora porque empezó el calor, tampoco hace falta que la ventana esté totalmente abierta. Tiene que No, haber no, una está bien. circulación de aire, No, está bien, ¿sí? está bien. Con una circulación de aire es suficiente para el recambio de aire del ambiente. Por Bien, supuesto, muchas externo. gracias. Lo que tiene que haber, no, hay lugares donde ventilan hacia la sala de espera, así no.
justamente lo contrario, hay que hacer la ventilación hacia el exterior. Hacia el exterior. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctora. Le voy a tener que hacer la última pregunta, aunque sea. Doctor. Bueno, veo que nadie pregunta. El hecho de, hablaba con mis hijos el otro día, que se reunieron 6 o 7 en una casa en Sierras, pero abajo de los árboles con un distanciamiento de 2 metros y medio. Cada uno se llevó sus utensilios para comer. La comida fue hecha, la llevaron hecha, mejor dicho. Y bueno, y pasaron 2 o 3 horas. ¿Eso cómo lo ve usted? ¿Una situación de riesgo? ¿Alto, bajo? ¿Cómo ve la situación? Se sacaron los barbijos, perdón. ¿Cómo? Perdón. Para compartir se sacaron los barbijos en esas 2 horas que estuvieron. Claro, uno tiene que tener en cuenta que si la actividad es al aire libre, es mucho mejor, mucho mejor que en un ambiente cerrado. Que si Bien. pudimos mantener los 2 metros de distancia, está excelente comparado con estar todos más juntos. Y sobre todo en el momento en el cual yo me saqué una de las 3 patas que tengo, que es el barbijo, porque voy a comer, ahí sí o sí tiene que estar esta distancia de los 2 metros, ¿sí? Es decir, lo ideal es barbijo, distancia, ambientes ventilados. Si voy a sacar una de esas patas, que es el barbijo, porque voy a comer algo, la distancia sí o sí tiene que mantenerse, ¿sí? No tener riesgo sería no ver a la familia. Como esto se va a prolongar en el tiempo, uno tiene que buscar el escenario de menor riesgo. Y el escenario de menor riesgo es ese. Ambientes abiertos, 2 metros de distancia, utilización del barbijo todo el tiempo que uno come, en el momento que voy a comer, la distancia y me quito el barbijo, como y me lo vuelvo a poner. Buenas tardes, doctora. ¿Podría hacer una consulta? ¿Sí? Sí, buenas tardes. La mandé por chat, pero no sé si se alcanza a leer. Lo estoy leyendo recién ahora el Estoy chat. preocupada porque además, bueno, soy paciente oncológica y yo al vivir acá en Mar del Plata, yo veo que, o sea, toda la prevención está en el distanciamiento social, barbijo. Y acá se está incentivando la temporada, con lo cual ya el sistema sanitario está colapsado y se está premiando la afluencia del turismo. ¿No es exponernos a una catástrofe sanitaria? Realmente lo siento como una preocupación. Sí, uno lo que tiene que evaluar, es la preocupación de muchos, uno lo que tiene que evaluar, el sistema sanitario de Mar del Plata es un sistema que, como definieron las autoridades sanitarias, está estresado. ¿Sí? Es un sistema que está estresado con una alta demanda. Entonces, hay que ver, siempre uno trata de mirar cuál es la capacidad de respuesta que debiera haber si esta demanda aumenta. Claramente, si tenemos una afluencia de gente y demás, vamos a tener una demanda incrementada de este sistema de salud. Entonces, hay que prever, o las autoridades tendrían que prever de qué manera darle respuesta a esto, ¿sí? Correcto. Se supone que todas las actividades de la temporada y demás que se están planificando y pensando van acompañadas de protocolos que respeten estos ejes, del distanciamiento social, de la capacidad máxima de las personas, de el uso de barbijo, de la posibilidad de estar con higiene de manos permanente y demás. Ahora, volvemos al gráfico de riesgos, ¿sí? Del verde, del amarillo y el rojo. 0 riesgo es quedarme en casa, no ver a nadie, no salir y no exponerme a nada. Riesgo altísimo es no cumplir con ninguna de las pautas, que es lo único que tenemos para tratar de prevenir la transmisión de esta enfermedad. Y al medio hay una cantidad de grises que tienen que ver con el comportamiento social. Cuando uno mira cómo se comportó la epidemia, la pandemia, en otros lugares del mundo, el comportamiento social es fundamental en esto. Es decir, el comportamiento social tiene que ver con el respeto, como hablábamos recién, de estas pautas tan sencillas de decir y tan difíciles de cumplir,
y que involucran, vuelvo a decir, el respeto por uno y el respeto por los que tengo alrededor. Entonces, todos pensamos que digamos, todos estamos como alertas con esta propuesta de temporada y demás, pensando que esto tiene que venir acompañado de una propuesta también de respuesta sanitaria, ¿sí? Correcto. Porque el tema, por más que uno quiera mantener el distanciamiento, por ejemplo, en los edificios, va a venir gente, pero como todos los años, que llegan y de golpe tenés la duplicación de la cantidad de personas. Y lo mismo en las calles, en la vereda, o sea, tenés arterias principales, que son 3 o 4, como Güemes, Rivadavia, San Martín, y ahí va a ser, quiéramos o no, va a ser un mundo de gente. Y es inviable para mí que haya distancia. O sea, creo que va a ser bravo, ¿eh? Por eso, el tema también tiene que ver con que uno un poco elige, también, cada uno elige a qué lugares asistir y en qué condiciones concurrir. Correcto. Con respecto a las, digamos, a las calles emblemáticas de Mar del Plata, digamos, los paseos gastronómicos y demás, hay propuestas de que todo esto sea hecho al aire libre, o sea, mejorar todas las condiciones. Ahora, vuelvo a decir, esto es una gran escala de grises, ¿sí? La Claro, seguridad sí, total sí. la tengo quedándome en casa. El resto, cada uno sabe y toma la decisión, uno toma la decisión de qué hacer, cómo hacerlo, en qué lugar, dónde y con quién. Y se hace cargo también de esta decisión que toma en cuanto a la posibilidad de exposición, ¿no? Claro, correcto. No, el tema, con esto ya cierro la pregunta porque está más que respondida, está más que claro, pero el tema es que toda esta gente que va a venir, no vamos a ser los marplatenses, sino gente que viene de afuera y va a colapsar el poco sistema de salud que queda. Entonces, nosotros ante cualquier intervención, esto puede llegar a ser que no haya lugar. O sea, eso es lo que yo veo, pero está más que respondido, está más que claro. Pero bueno, estamos... Dios quiera que no sea como en Europa, pero a la vista está lo que pasó en Miami, en California, y lo que está pasando en Europa. O sea, ya el Y lo que escenario es está pasando, previsible. por eso, en Europa está pasando otra vez que están llevando las hornallas a mínimo otra vez, ¿sí? Porque esto Claro. tiene que ver con el comportamiento social, ¿sí? Entonces, cuando esto se desbanda, hay que llevar el fuego a mínimo otra vez, porque si no, no hay sistema sanitario que lo resista, ¿sí? Porque no es una cuestión de que el sistema, más allá, no vamos a entrar en discusión de cómo está el sistema sanitario desde hace 50 años, No, bla, no. bla, bla, bla. Independientemente de esto, esto es una pandemia que se lleva puesto todo, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que regular es la demanda que va a tener el sistema sanitario, que por lo menos el sistema sanitario que tenemos, como lo tenemos, pueda dar respuesta, ¿sí? Si uno aumenta, incrementa por algunas acciones mucho la demanda, ya sabemos a priori, antes de que ocurra, sabemos que es muy difícil poder dar respuesta a esto. Claro. Bueno, Acá muy alguien, amable. Gracias, muy no, amable, acá gracias. alguien está preguntando cuánto tiempo se estima que vive el virus en distintas superficies. Había un slide de esto que lo saqué, pero que tiene que ver con la durabilidad del virus en las diferentes superficies, si es madera, si es plástico, si es papel, si es acero y demás. Esto está estudiado, varía entre horas, ¿sí? Pocas horas a muchas horas, pero lo importante es que todas estas superficies las podemos limpiar. Entonces, lo que es importante es tener el hábito de limpiar todo, independientemente que sea madera, el teclado de la computadora, el picaporte de metal o lo que sea, tenemos que tener el hábito de repasar las superficies a cada rato, ¿sí? Hay que limpiar las superficies del escenario en el cual yo me muevo. Identificar ese escenario en el cual yo me muevo, identificar las cosas que yo toco y que puede tocar otro. El teléfono, ya el teléfono de línea en muchos lados no hay, pero sí, pues, sí puede haber un interno o un teléfono de línea que atienden varias personas. Estas cosas, estos objetos que uno toca tienen que estar permanentemente siendo higienizados, ¿sí? Lo más sencillo, un rociador con alcohol, una toallita descartable y se repasa. Las reinfecciones. Alguien me preguntó sobre las reinfecciones. Las reinfecciones. Están empezando a aparecer estudios, descripciones de pacientes que se reinfectan.
El virus, este coronavirus, este novel coronavirus, ¿sí? El SARS-CoV-2, tiene, no es un único virus, tiene lo que nosotros llamamos variedades filogenéticas, es decir, diferentes tipos virales, ¿sí? Entonces están empezando a identificar pacientes que tuvieron la enfermedad por uno de estos y que después al tiempo se reinfectan, pero con un virus diferente. Y acá entra en juego un tema importante que tiene que ver con qué capacidad de respuesta inmunológica tiene un paciente cuando es infectado por este virus. Sabemos que hay pacientes que tienen mejor capacidad inmunológica, que desarrollan alto título de anticuerpos, que son las defensas para el virus, y sabemos que estos altos títulos de anticuerpos duran, por lo menos hasta el momento, entre 3, 4 a 6 meses, ¿sí? No todos los pacientes desarrollan anticuerpos, no todos los pacientes desarrollan altos títulos de anticuerpos, y no todos los pacientes desarrollan anticuerpos con una capacidad especial, que es la que los hace que sean buenos, que se llama neutralizantes. A todo esto le sumamos que hay diferentes variedades de virus, de este SARS-CoV-2, con lo cual la reinfección es una posibilidad. Hay muy poca literatura al respecto, hay muchos análisis, muchos ensayos clínicos que se están llevando en esto. Nosotros, uno tiene siempre reportamos estas situaciones para estudios, ¿sí? Puntualmente acá en Mar del Plata hemos observado 1 o 2 pacientes con un comportamiento que podría tratarse de una reinfección, y uno revisa la literatura y hay papers, hay artículos que hablan de que la segunda infección podría ser más grave que la primera, y hay otros papers, otros artículos publicados que hablan que justamente la reinfección podría ser más leve, porque ya tenemos como una respuesta inmunológica que nos ayuda a la primera infección. Es decir, ¿existe la reinfección? Sí. Que sabemos muy poco acerca de la reinfección, pero es una cosa de la cual se está empezando a hablar y escribir en la ciencia acerca de esto. No sé, ¿alguna pregunta más? Mariana, ¿qué tal? Leandro Ludueña, mi nombre, yo te hice la pregunta de la reinfección recién. Sí. Y tenía otra pregunta también, en particular sobre los chicos, te la hago así porque por ahí escrito, si no, por... Dale, perfecto. ¿Qué pasa con los chicos? No sé, me junto en un lugar abierto con una pareja amiga, los dos tenemos hijos. ¿Qué pasa con...? Nosotros nos podemos separar, digamos, pero los nenes es muy difícil muchas veces. O sea, ¿qué pasa en esos casos? ¿Puede ser que los chicos sean no solo asintomáticos, sino que directamente no infectarse? Obviamente descartando que nos estamos juntando todos sin síntomas, ¿no? No sé si los chicos, sí, te entendí. Los chicos, por suerte, esta es una patología que afecta de una manera, no es que no los afecta a los chicos, afecta a los chicos, pero solamente un bajo porcentaje de los niños infectados tienen síntomas. Y un porcentaje, te diría, despreciable, ha tenido alguna complicación. Es una enfermedad que, por suerte, no nos tiene que preocupar para ese extremo de la vida. Sí se sabe, porque hay estudios clínicos que lo han demostrado, que los chicos, como suelen ser, digamos, muy oligosintomáticos, llamamos nosotros, muy poco sintomáticos, pueden, al estar oligosintomáticos, no detectarse esta enfermedad, esta infección, y ser transmisores a otros, ¿sí? Por ejemplo, a los abuelos, por eso el tema del cuidado de los abuelos con los nietos es una acción de riesgo, digamos, porque pueden los chicos, sin saberlo, ser transmisores de esta enfermedad hacia poblaciones más vulnerables. Vuelvo a decirte, no es que no se afecten los chicos se afectan, y siempre que se afecta un núcleo familiar, los chicos se afectan seguro, pero no suelen ser sintomáticos, no suelen tener enfermedad sintomática y mucho menos grave, ¿sí? Pero sí transmiten. Perfecto, gracias, entendido. Hola, doctora. Soy mamá de adolescentes. Es bastante difícil todavía tenerlos en casa. De hecho, bueno, la nena ha tenido problemas y la psicóloga me recomendó que trate de ver a alguna amiga.
La autoricé a reunirse el sábado en la plaza, con barbijo, con distancia. Lo mantuvieron todas, eran 3 nenas, y lo mantuvieron. Porque, bueno, ellos como que necesitan tener ese contacto con sus amigos. ¿Está bien así, manteniendo en un lugar abierto, con la distancia, de vez en cuando verse con los amigos? Es el mejor de los escenarios, ¿sí? Por eso me parece importante que uno hable y ahora qué o después qué, porque digamos, esto ya lleva una cantidad de meses en los cuales uno va a tener que retomar las actividades cotidianas, los chicos van a tener que retomar, yo tengo 3 adolescentes también, van a tener que retomar sus vínculos, pero con una nueva modalidad, es decir, el escenario que vos elegiste, que es en un lugar abierto, manteniendo la distancia y con el tapaboca, es lo mejor que tenemos para ofrecer, ¿sí? Es el mejor de los escenarios que tenemos para ofrecer es este. Y esto es lo que tienen que aprender los chicos y sobre todo los grandes. Tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad y de esta manera, porque todos tenemos que seguir trabajando, en algún momento los adultos mayores tienen un impacto psicológico importante por tanto aislamiento, uno tiene que retomar de alguna manera estos contactos de la manera de con el menor riesgo posible, los chicos lo mismo, y a su vez asumiendo uno, como adulto, la posibilidad de que es el mejor de los escenarios, pero es un escenario que conlleva un riesgo un poco más que quedarse en casa. Pero bueno, ni calvo ni con 2 pelucas, uno tiene que ir basculándose en esta nueva realidad, teniendo en cuenta que nos quedan meses de esto, ¿sí? Pues estamos en octubre, vuelvo a decir, hay que llegar al verano, quedan las fiestas, hay que transitar este verano porque probablemente tengamos noticias para la vacuna terminado el verano que viene, terminando el verano, bueno, que empieza ahora, ¿no? Estamos hablando de marzo, abril del año que viene, entonces vamos a tener que aprender a convivir con esta realidad, asumiendo la posibilidad del riesgo y cuidando sobre todo a los adultos mayores, que es lo más vulnerable. Si los adolescentes se juntan en condiciones como las que hablábamos recién, espacios abiertos, mantienen la distancia, utilizan el tapaboca, es la mejor de las condiciones que tienen para juntarse. Sería más cuidadosa con que después estos chicos adolescentes se junten con los abuelos. Trataría que por lo menos, si lo van a hacer, sea en el mismo escenario, espacio abierto, manteniendo las distancias y uso de tapaboca y una visita breve, ¿sí? Perfecto. Silencié porque tengo varios perros y cada tanto ladran. Mariana, yo tengo una última pregunta. Es respecto a las vacunas. O sea, uno tiende yo por lo menos tiendo a desconfiar de que ya se ha acelerado tanto el desarrollo, ¿no? ¿Por qué justo con esta en particular puede llegar a salir en 1 año y como mucho en otros casos ha salido en 3 o 4 años y lo lógico es 10 años? O sea, no sé, tiendo a desconfiar de que hay algo que se esté acortando demasiado algún camino, digamos. Mira, hay un desarrollo, yo no soy experta en vacunas, ¿sí? Pero hay un desarrollo tecnológico y un desarrollo científico brutal atrás justamente de buscarle la vacuna a esta enfermedad. Estamos hablando de millones y millones de dosis que se van a necesitar y estamos hablando de una enfermedad viral que es casi perfecta, ¿no? Porque es de una altísima transmisibilidad, que tiene una baja mortalidad, pero golpea digamos, a los sectores más vulnerables con un impacto social importantísimo porque cambió la historia y la vida de todos nosotros en el planeta. Esto atravesó el planeta, hizo, digamos, desde el punto de vista social, laboral, económico. Entonces, digamos, yo tiendo soy de la parte de la ciencia, trato de no desconfiar de esto, trato de pensar que hay un esfuerzo enorme, titánico, tratando de buscar alguna solución a este problema. Lo mismo que atrás de todas las líneas de investigación que hay para los diferentes, digamos, tratamientos, todas estas ventanas abiertas de líneas de investigación con diferentes productos muy disímiles entre sí, algunos nuevos y otros ya utilizados para otras patologías, tratando de buscar algo que mejore la sobrevida de los pacientes que se ven afectados críticamente. Entonces, el tema de digamos, esta velocidad que se ha tomado en cuanto a la investigación de vacunas, por eso también es importante
cuando uno lee, profundizar un poco en cuanto a cómo está regulado esto, ¿sí? Atrás también hay toda una maquinaria de regulación que tiene que ver con la vigilancia de los efectos adversos. Viste que pararon el desarrollo de una vacuna durante unos días cuando observaron algo que no andaba bien, el desarrollo también de consideraciones éticas, es decir, y sobre todo de lo que es la seguridad del paciente, ¿sí? Hay muchos efectos también. Por otro lado, tengo que decirte que de los productos medicinales en general, que más allá que se hayan desarrollado respetando todos los pasos regulatorios que hay para probar un producto, hay lo que se llaman efectos adversos a largo plazo y demás que uno no los ve hasta que no pasó el plazo largo. Y la verdad que con esta enfermedad no pasó nada, pasó menos de un año y a veces uno se pone a pensar, ¿no? En diciembre del año pasado no hablábamos de esto, en octubre de este año llevamos 10 meses hablando solamente de esto, y cada vez que nos parece que más o menos tenemos algún conocimiento, aparecen otras cuestiones y volvemos al punto cero. Entonces, francamente, en lo personal, no desconfío del desarrollo. Sí me parece que hay una carrera loca, ¿sí? Realmente con buenos intereses de poder llegar a algo que frene digamos, todo esto que está pasando, ¿no? Si no llega algo de esto, vamos a estar, digamos, porque ahora en el mapa del Johns Hopkins, después si alguien lo quiere mirar, hay uno interesante que tiene que ver con cómo son, no los casos acumulados, que es el que yo les mostré, sino cómo son los casos activos. Y Europa, que venía apagada, está prendido fuego otra vez, es decir, y va a ser la segunda ola. Y después acá vamos a tener la segunda ola, y después vendrá una tercera, es decir, realmente hay que buscar algo que frene esto. Gracias, Mariana. Yo agradecerle y felicitarla por la clarísima exposición, que fue para mi gusto muy condensadora de todo lo que se escucha actualmente. Muchas gracias, doctora. Oh, gracias. Patricia, ¿tenés ahí una manito? Bueno, la presentación me dijeron ahí que va a quedar a disposición. Les puedo dejar un correo de email, si alguno tiene alguna pregunta o algo, me pueden mandar por email y yo prometo que en algún momento, no sé en qué momento, pero en algún momento contesto los email también, ¿sí? Que es Mariana Walde, como es mi nombre, @hotmail.com, sencillito. Entonces, si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, me puede escribir ahí que en algún minutito les contesto. Y básicamente a mí lo que me gusta de estas oportunidades que me dan de poder hablar un poco fuera del círculo médico, tiene que ver con que la gente se interese y de alguna manera transmita, sobre todo, qué nos toca como ciudadanos, ¿no? Porque, digamos, están las autoridades que les toca una cosa, está la comunidad científica, médica y demás que le toca otra cosa, y después me paro del lado de los simples ciudadanos y los que hacemos otra actividad que no tiene que ver con lo médico, que nos toca el papel más importante de esto, que es entender de lo que estamos hablando, transmitirlo y tratar de transmitir este sentido de responsabilidad social que tiene que ver con cuidarse uno y cuidar al resto, que es lo único que podemos hacer, porque por el momento no podemos hacer otra cosa. Sí, Claudia, me pones acá lo del manejarse en las empresas. Sí, por supuesto, el manejo dentro de las empresas de los casos sospechosos o las conductas a tomar, es importante porque, digamos, está como normatizado esto, pero estas normas generales uno las tiene que adaptar a cada sitio en particular. Es como hacer un trajecito a medida para cada empresa, en función de qué tipo de actividad desarrolla la empresa, qué condiciones edilicias tiene, cuántos empleados tiene, con qué condiciones. Es decir, hay que hacer como un asesoramiento personalizado de cómo manejarse en cada empresa en relación a esto, ¿sí? Habitualmente los ingenieros en seguridad e higiene están como bastante empapados del tema, y si no, siempre se puede hacer una consulta a algún especialista desde el costado de la salud, digamos, ¿no?
Nosotros hemos hecho bastante asesoramiento en esto, sobre todo para poder prevenir la ocurrencia en el paso previo. Era ahora que ya estamos con la transmisión comunitaria y que además ya no surgen los casos dentro de las empresas, sino que desde el exterior, desde el almacén o desde el supermercado, viene el caso a la empresa, ver cómo funcionan los mecanismos de seguridad para tratar de que esto no impacte importantemente en todo el personal de la empresa, por supuesto, ¿no? Bueno. Muchas Bueno, si no hay más gracias, que preguntas, tenga, hasta luego, que tenga buenas noches a todos. Yo los muchas dejo. gracias a todos por estar, por aguantar. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Muy atenta, Hasta gracias. luego. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Chao, chao.